Bien, eh, jóvenes, vamos a la segunda charla del día de hoy, programada, ¿sí? Tenemos el honor, el placer de escuchar a estas nuevas generaciones, a estas nuevas voces, que no nos escuchen a los de siempre, a los viejitos con los mismos discursos. Esta joven, esta camada de psicólogos tiene un potencial impresionante, traen teorías, lecturas innovadoras, cosas bien, bien bonitas. Entonces, para darle paso a la segunda charla que lleva por título Rechazo al suicidio, Sísifo y la rebelión contra el absurdo, de la cual les platiqué un poco en la presentación al respecto de Albert Camus, tenemos con nosotros a Areli, la maestra Areli Magaña Espinosa de los Monteros, a quien tengo el gusto, el placer y el honor de conocer desde hace algunos ayeres, desde que ella era estudianta de psicología. Y entonces, bueno, les platico brevemente el currículum o un poquito del currículum de Areli. Ella es licenciada en psicología, maestría en psicoterapia humanista, es especialista en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Ella trabaja con adictos en este canal de prevención de adicciones. Tiene diplomados en especialización, identificación, valoración e intervención del comportamiento suicida, lo cual justifica su estancia acá. Procedimientos cognitivo-conductuales a través de la acción comunitaria para la prevención del comportamiento adictivo. Procedimientos cognitivo-conductuales a través de la acción comunitaria para la prevención del comportamiento adictivo y de la supervisión de los profesionales. Tiene un diplomado en neurofeedback y una intervención MH-GAP, que ya se los explicará en algún momento, que es, tiene que ver con salud mental. Sí, ella es psicoterapeuta individual y de pareja, trabaja con manejo psicocorporal del estrés y es catedrática a nivel licenciatura en maestría. Entonces, con esta presentación de Areli, que aparte lo que no está dicho ahí en su currículum es que es amante de la filosofía, tiene un amaciato maravilloso con la filosofía, lo cual también justifica su estadía acá, y es un cerebro muy brillante y tiene ideas muy, muy claras, muy puntuales y muy innovadoras. Areli, te escuchamos, son todos tuyos, tú pones las reglas, tú les dices si te interrumpen, si no te interrumpen, si al final que prendan sus cámaras, tú pones las reglas, es tu foro. Muchas gracias por tu tiempo y tu disposición. Adelante. Miguel, muchas gracias. La verdad es que para mí es un gusto estar acá y pues estoy muy, muy agradecida por la invitación, de verdad que sí. Este, Me hice este espacio porque como ven estoy en mi unidad de trabajo, entonces me hice este espacio para poder compartir con ustedes lo poco o mucho que sé, pero sobre todo la aplicación de esto también en el ejercicio clínico, porque a veces nos quedamos, ¿no? Como de repente con muchos saberes o con mucho conocimiento, los que trabajamos en clínica y no compartimos. Nos quedamos a veces con solamente la intención, a veces por falta de tiempo o a veces también por actitud, por personalidad o por lo que sea. Entonces, bueno, pues este día, este espacio que me han prestado la comunidad SICA y pues particularmente Miguel, se los agradezco muchísimo. Y bueno, voy a compartir una presentación, no sé si pueda compartirla ya. Sí, ¿le autorizamos, Mónimo? Porfa. Sí, está autorizado. Ah, Muy bien, vas, muchas todo gracias. tuyo. Muchas gracias, ok. Mm, mm, mm. Ok, estamos viendo
la pantalla ya se puede ver bien. Sí, se ve bien, Areli. Sí, ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues empezamos con problemas, porque, porque van a haber seguramente preguntas, dudas y cuestionamientos, y eso está bien, ¿no? Entonces, les voy a pedir a ustedes, pues, como comunidad que están aquí presentes, si tienen alguna pregunta o duda, podemos dejarlo al final de la presentación, pero si queremos hacer alguna aportación o comentario, pueden interrumpirme. Yo no alcanzo a ver a veces las manitas levantadas porque soy un poco distraída, pero podemos abrir el micrófono si es que quieren participar, sin ningún problema. Si hay preguntas muy puntuales, les decía yo, bueno, dejamos las preguntas al final, pero si de verdad es una pregunta que no puede esperar al final porque sea muy apremiante la idea pues, compartirla, de igual manera, pueden hacerlo sin ningún problema. La presentación, como bien decía Miguel, pues tiene un nombre algo llamativo, ¿no? Como lo es el rechazo al suicidio. Esto tiene una justificación que vamos a ir viendo a través de la charla del día de hoy. Sísifo y la rebelión contra el absurdo, ¿no? Entonces, primero, bueno, vamos a contextualizar un poquito, entendiendo que cuando hablamos de filosofía, no necesariamente estamos hablando de la intervención, ¿no? Yo lo que entiendo es que aquí hay muchos estudiantes de psicología, también hay terapeutas, no sé si haya personas que probablemente sean filósofos, no lo sé, me disculpo de antemano porque no soy filósofa, pero sí en esta parte de las lecturas, como bien decía Miguel, pues me apasiona, me gusta y trato de utilizar este conocimiento o estos saberes en mi práctica diaria. Entonces, bueno, pues eh, Albert Camus, o Albert Camus, como muchos lo nombran, comienza este libro porque, bueno, es una de sus obras, no es necesariamente que únicamente se dedica a hablar sobre la filosofía del absurdo, pero el día de hoy pues vamos a hablar sobre ello. Comienza digamos, como este trabajo con esta frase que me parece que es primordial y fundamental para poder entender el trabajo con las personas que han intentado suicidarse o que al menos lo han pensado, ¿no? Dice aquí, solo hay un problema filosófico serio, que es el suicidio. Ahorita vamos desglosando un poco las ideas. Juzgar que la vida merece o no la pena ser vivida es responder a la cuestión fundamental de la filosofía. Entonces, por ahí se dice que pues somos seres para la muerte y en el entendido de que justamente la vida es finita, la muerte forma parte de nosotros desde el nacimiento, ¿no? Entonces, por ahí otros dicen que filosofar es aprender a morir. Entonces, por supuesto que son ideas muy abstractas que pues remotamente nos acercamos de pronto a comprender, pero la idea de esto es un poco más sencilla, ¿no? Lo que propone Camus en esta lectura es algo que podemos nosotros identificar como un inicio para poder trabajar incluso en nuestras consultas con nuestros pacientes. Entonces, Albert Camus divide su trabajo como en cuatro partes, ¿no? Y este planteamiento de inicio o esta idea de inicio sobre el absurdo tiene que ver con dos cosas elementales, que es la humanidad, o sea, el ser humano, y el mundo
pero entendiendo el mundo como lo que ahora hablamos o lo que decimos ahora como el universo o el multiverso, ¿no? Sin embargo, bueno, el lenguaje, al menos de la traducción de su obra, pues es el mundo, pero entendámoslo como el todo. Entonces, bueno, él dice que principalmente están... Y es primo de Beto. Perdón, ¿alguien quiere participar? No, se quedó un micrófono abierto, pero no sé, no alcanzo a ubicar de quién. Por favor, lo pueden apagar. Gracias. Ay, muchas Adelante, gracias. Areli, perdón. Sí, sí, no hay problema. Entonces hay que entender primordialmente esto, ¿no? O sea, es exactamente la idea de toda la obra de Albert Camus en el escrito de Sísifo, porque exactamente, pues estamos hablando del todo y del ser humano como el ser que vive y habita el mundo, ¿no? Entonces, él dice primero, a ver, la humanidad siempre, en todo momento, en todas las épocas, en todas las situaciones, ha necesitado entender ese mundo en donde vive. O sea, no es casualidad que exista la ciencia y que exista tanta intención para conocer lo desconocido, para intelectualizar lo que hay y para tratar de explorar esas partes en donde nosotros creemos que si nosotros tenemos más saber sobre ello, vamos a darle un sentido a la vida misma, ¿sí? Si avanzamos a otra galaxia, si conocemos otros planetas, si sabemos cómo surgió la vida, cómo surgió el universo o el multiverso, no nos vamos a meter en ese tema, que si es universo, que si es multiverso, por eso pongo ambos conceptos. Entonces, el ser humano tiene esta necesidad, digamos que es una necesidad humana, de darle un sentido al lugar en donde está habitando. Entonces, pero como ser humano tiene, pues, evidentemente, a lo mejor estos deseos inalcanzables o estos deseos que son, pues, utópicos, de saberlo todo. Es decir, de tener el absoluto del conocimiento. Y este absoluto nos da garantía de tranquilidad porque nos da certeza. Entonces, el llegar a lo concreto o a lo entendible hablando del todo, nos aparentemente daría el sentido al ser humano, ese sentido que necesitamos todos para vivir. Sin embargo, bueno, Albert Camus dice que esta necesidad o este deseo están salidos de la inconsciencia del ser humano. Voy a hacer una acotación aquí. Cuando hablo de inconsciencia, no estoy hablando de nada, de ningún término psicoanalítico, ¿no? Estoy hablando del concepto de inconsciencia como aquella persona que no se ha percatado de cosas, ¿no? No exactamente de este término psicoanalítico, porque, bueno, este es un lenguaje que no vamos a traer el día de hoy. Entonces, bueno, habla sobre esto y dice, una persona que es inconsciente, que no está percatándose de sí ni de lo que existe, es una persona que intentará continuamente tratar de entender, ¿no? Y entonces aquí caben cualquier número de ejemplos que ustedes quieran, que sepan, incluso que se vivan en esta misma situación. Queremos entender. Por eso vamos a la escuela, por eso preguntamos, por eso indagamos, por eso probablemente somos psicólogos, muchos de nosotros. Estamos tratando de entender todo el tiempo. Y aquí Albert Camus dice, esto es absurdo porque finalmente lo que nosotros tratamos de entender es inentendible. Y entonces a esto le nombra el sinsentido o le nombra el absurdo. Y esta es la base pues de esta obra, ¿no? El absurdo. Entonces, él dice, a ver, ¿cuándo aparece este sinsentido? Bueno, aparece cuando se conjugan dos cosas. Primeramente, el deseo humano de darle un sentido a la vida, al mundo, al multiverso, como lo quieran interpretar.
Segunda cosa que está inmersa en este sinsentido o en este absurdo es el mismo mundo. Ese mundo que no puede reducirse a algo razonable y a algo absoluto. Es decir, es tan abstracto, es tan inmenso, que no sabemos si es infinito o no. O sea, simplemente no lo sabemos, tratamos de entenderlo, tratamos de razonarlo, pero es algo que no se puede razonar en sí mismo. Entonces, el conflicto que surge entre estos dos, digamos, entre estas dos situaciones, entre el deseo y entre el no poder razonar esto, hacen que el ser humano entre en una contradicción, en un conflicto. Es decir, que hay una incomprensión absoluta de lo que quiere comprender. Por lo tanto, genera algo que se llama, o le llamamos hoy, desesperanza. Y la desesperanza no es otra cosa que darnos cuenta que no podemos hacer absolutamente nada contra eso que no puedo responder. Entonces, dice Albert Camus, cuando el ser humano se da cuenta de esta contradicción, de este conflicto, lo que alcanza a observar de primer momento es que el mundo es hostil e inexplicable. No hay nada en el mundo que pueda yo saber en absoluto, que pueda yo contener en mis manos, que pueda yo tener como un saber, como un conocimiento y que me pueda dar el saber absoluto de todo lo que existe, porque ni siquiera sé qué es lo que existe. Entonces, el ser humano que llega a este, digamos, a este punto, él lo llama como ese ser consciente. Entonces, el ser que se confronta ante esta incomprensión, que descubre que es incapaz, o sea, somos incapaces de entender, es un ser que descubre también la inutilidad de estar vivo. Cuando llegamos a este punto, él dice, ya somos conscientes. Y entonces en la conciencia aparece esta parte de la desesperanza. Y entonces hasta aquí pareciera que todo, pues, lo hemos escuchado probablemente, lo hemos, a lo mejor lo hemos leído en otros escritos, a lo mejor es el diario de nuestro trabajo, ¿no? El trabajar con personas en este punto de desesperanza o en esta situación de desesperanza. El asunto es que Albert Camus aquí hace una diferencia que más adelante vamos a desglosar también, entre ese ser humano que desesperadamente busca mejorar ese estado y busca un sentido de vida contra el hombre que puede reconocer el absurdo sin necesariamente buscar una esperanza. Entonces, si déjenme, a ver, perdónenme, ya. Si el mundo no puede entonces ser razonable, si no puede entenderse, si no puedo tener el conocimiento completo, si no puedo saber más allá de lo que veo, de lo que puedo interpretar con las limitaciones que mi intelecto me da o que mis recursos emocionales, que mis recursos familiares me dan, entonces, ¿qué hay, no? O sea, ¿qué pasa con esto? Bueno, em, dice Camus que lo que se puede hacer en este caso es admitir primeramente esa contradicción, no negarla. O sea, no tratar de buscar como estos adormecedores, ¿no? No tratar de evadir, no tratar de negar que esa contradicción existe, que por más que nos empeñemos y hagamos una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de neuronas, en tratar de entender, la realidad es que eso es imposible. Pues es que desde la razón debemos entender que esto es irrazonable e irreductible. El mundo no se puede reducir a un conocimiento humano. Así, simplemente. Y entonces él dice, yo propongo admitir, pero esto no quiere decir
o no es el mismo concepto que aceptar ese absurdo. ¿Y cuál es la diferencia o en dónde radica la diferencia? En que aceptar el absurdo sería básicamente quedarnos pasivos ante esta realidad de sin sentido. Decir, ok, la vida es absurda, no tiene sentido, la vida es inútil y entonces pues no tengo nada que hacer y me siento a esperar la muerte. O acabo con mi vida para no esperar la muerte, ¿no? Eso sería aceptar el absurdo, es decir, no actuar ante él y por lo tanto muy probablemente vendría la intención suicida. El admitir en este caso sería darle lugar, decir existe, está aquí, darme cuenta de ello. Entenderlo es a lo mejor imposible, pero admito que existe esta contradicción y al admitir, solamente estoy permitiendo que esa parte o ese saber o esa situación forme parte de lo que soy como persona. Sin embargo, aunque algunas personas llegan a este punto en donde sabemos que hay un sinsentido, intentamos, como les decía anteriormente, intentamos dar una explicación. Por lo tanto, habrá quienes a lo mejor busquen la parte de las creencias, de Dios, de abandonar esta razón para únicamente decir, ok, como no puedo dar explicación a lo que quiero saber, lo voy a dejar en manos de Dios. Entonces, si Dios creó el mundo, si Dios en 8 días o en 7 días creó el universo, si Dios hizo que la mujer saliera de la costilla de Adán, si Dios creó a todos los animalitos y a todos, entonces estoy bien, estoy tranquila, porque no tengo nada más que entender más que decir que Dios es el creador de todo. No me angustio, no me preocupo, no cuestiono. Y tampoco entro en esta situación de desesperanza, ni tampoco tengo que admitir que es absurdo. Por lo tanto, en esta certeza, puedo estar aparentemente feliz, aparentemente tranquila, sin tener que preocuparme por nada más que la idea de Dios, ¿no? Y entonces dice Camus, esto lo rechazo completamente porque en sí mismo también es absurdo. Entonces, ¿qué pasa con la contraparte? En donde, al contrario de abandonar la razón, lo que hago es enaltecerla. Y entonces eh, tratar de razonar y de reducir todo a un lenguaje o a un entendimiento humano, incluso a procedimientos y sistemas, ¿no? de comprobación, como la ciencia. Él dice, esto es exactamente lo mismo, es como crear un Dios abstracto. Es exactamente igual, pero del otro lado, que también esto lo rechaza completamente. Y entonces, ¿qué habría entre un punto y el otro? Y esta es justamente la propuesta de Albert Camus, ¿no? Si no puedo eh, tomarme o agarrarme de la idea de Dios porque es totalmente irracional y tampoco me voy a enaltecer la razón para llegar a otro Dios de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cuál es mi papel en este descubrimiento y admisión del sinsentido? ¿Para qué estoy acá? O sea, ¿qué me toca hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si no me puedo sentar a esperar la muerte, y en teoría, estamos hablando, ¿verdad?, del rechazo al suicidio, que ahorita les digo, llegamos a ese punto. ¿Qué hace entonces el ser humano? Bueno, Albert Camus dice, bueno, la contradicción debe ser vivida, constantemente confrontada, la razón y sus límites debe ser admitida sin esperanzas falsas, pero jamás, jamás se debe aceptar el absurdo. Es decir, tenemos que ser rebeldes ante ese conflicto. Y entonces de aquí surge el concepto de el hombre rebelde. Pero ¿qué es esto de vivir la contradicción y estar confrontando constantemente
y admitir nuestros límites sin esperanzas falsas. O sea, ¿qué es esto? Me gustaría que si alguien en este punto quiere participar o dar una opinión aquí, nada está bien ni mal, no hay respuestas correctas o incorrectas, pero sí me gustaría saber que si ya nos dieron dos opciones que son inaceptables para Albert Camus y él nos dice que constantemente tendríamos que estar confrontando esta realidad, esta contradicción, pero no albergar esperanzas falsas, entonces, ¿qué entendemos por la rebeldía? Si alguien quiere participar, abra su micrófono, por favor. Nadie, no tengan miedo. Bueno, ok, si nadie quiere, continuamos entonces. Dice Albert Camus, a ver, al ser rebeldes, lo que estamos intentando, vamos a rezar tantito, lo que estamos intentando es ponerle cara a la realidad. Esto es lo que hay. O sea, no hay esperanza de un porvenir. En este sentido, Albert Camus dice, el ser humano está esperanzado a que haya un futuro mejor. En ese porvenir que tenemos nosotros como internalizado, ¿no? Estudiamos para hacer algo. Nos relacionamos con alguien porque tenemos una meta o un objetivo. Tratamos de darle sentido a las cosas que hacemos porque tenemos que buscar el sentido de la vida, ¿no? Pero Albert Camus dice, es que el hombre rebelde no se esperanza en el porvenir, ni en el futuro. Y tampoco puede dar cuenta del pasado como, o sea, no rechaza su pasado ni su historia, pero se reafirma en esa historia, sin ese sufrimiento que nos da el vivir en el pasado completamente, pero también sin la esperanza de, voy a hacer esto porque para mañana o para pasado mañana o para dentro de 10 años, las cosas van a cambiar. Él dice, estar en el presente y disfrutar esta situación y enfrentarla, es decir, no morir ante la agonía o ante la miseria descubierta de la vida misma, eso es ser rebelde. Y entonces dice, ¿qué aparece con la rebeldía? La libertad y la pasión. Ambas, libertad y pasión, van juntas con la rebeldía, es decir, estas tres situaciones, Albert Camus las propone, ay, perdón, Laura, ¿quieres participar? ¿No? Si nos pueden ayudar cerrando sus micrófonos, si no queremos, gracias. Ok. Estos tres conceptos de la rebeldía, la libertad y la pasión van, dirían las abuelitas, junto con pegado, ¿no? Entonces, dice, actuar y disfrutar de la libertad con respecto a lo establecido, a las reglas, a la ética, a la moral, sin crear un significado de ello. Pero esto suena como entonces vamos a hacer lo que queramos independientemente de quién salga raspado y quién no. Podría parecer eso, y esto también es cuestionable. Yo les decía, acá vamos a estar tal vez escuchando conceptualizaciones o ideas que son cuestionables. Sí, o sea, claro que sí, todo se puede cuestionar. Tampoco este es el hilo negro, pero estamos hablando de la idea de Albert Camus, ¿no? O sea, de lo que él propone. Y entonces da el ejemplo de Don Juan, o sea, todos conocemos o hemos escuchado hablar de las personas a los que llamamos Don Juan, ¿no? Que son seductores, que tratan de vivir al máximo una vida apasionada. Y en este sentido, Albert Camus pone, entre otros ejemplos, a Don Juan, porque dice, no hay amor más generoso que el que se sabe al mismo tiempo pasajero y singular. Entonces, la propuesta de él tiene que ver con que lo que tienes en este momento, lo que hay en este momento, eso es lo que tienes que disfrutar. Independientemente de si esto está dentro de lo permitido, independientemente si esto es parte de las reglas o no, o si es una actitud ética o no.
o tiene que ver con la moral o no. Pero a ver, no está diciendo hay que romper las reglas, hay que estar fuera de la ética y hay que ser amorales, ¿no? O sea, tampoco está diciendo eso, simplemente que tenemos la libertad de hacer las cosas que queramos hacer en ese momento y disfrutar de ello, sin que esto sea un significado para un futuro. Es decir, no es como que, bueno, don Juan va a buscar señoritas, ¿no? Y las va a seducir porque le va a dar sentido a la vida que tiene y porque en el futuro pretende que esto cobre forma, ¿no? Simplemente está viviendo lo suyo, está disfrutando en libertad de hacerlo, independientemente de si esto le parece a alguien bien o no. Y entonces, les decía yo que Albert Camus hace como 4 tiempos de esta obra y en uno de los tiempos habla de la creación absurda. Ya que hablamos de la libertad, ya que hablamos de la pasión, ya que hablamos del ser rebeldes, de estar enfrentando este sinsentido, esta vida absurda, él dice, bueno, enfrentar y encarar la realidad tal y como es parte de lo que propongo, pero, y además de eso, o sea, de qué me tomo, de qué me agarro? ¿Qué pasa con el ser rebelde, con el hombre rebelde? Dice Albert Camus que el hombre rebelde es aquel que se enfrenta al mundo y es aquel que se afirma en su historia. Pero además, el hombre absurdo es aquel que de el día de su nacimiento al día de su muerte, en ese inter entre los 2 días más importantes del ser humano, de la vida del ser humano, crea algo. El ser, el hombre rebelde tiene creaciones, que bueno, él llama creación absurda, en donde lo que hay entre tu nacimiento y tu muerte es creación de ti mismo o de ti misma, ¿no? Entonces, por lo tanto, él apuesta por cuestionar el suicidio, porque él dice, a ver, si no hay vida, o sea, si la persona se suicida, no puede haber absurdo, simplemente. Y él apuesta para que haya vida, debe de haber absurdo, siempre. Y la idea es enfrentarlo y confrontarlo también. ¿Pero cómo? Bueno, dice aquí, el ser humano, o en este caso el hombre rebelde o el hombre que se enfrenta al absurdo, en teoría debería acumular y describir sus experiencias en el mundo, pero no pensar en traer al presente la esperanza o no crear, como les decía, una situación, una vida futura, sino es para enfrentar lo que está viviendo cada día. Entonces, Albert Camus dice, nuestras vidas son insignificantes, pero su valor radica en lo que creamos. Y entonces, bueno, una pregunta que ahorita no vamos a contestar, pero es una pregunta más para pensarla, es, ¿hay alternativa entonces al suicidio? O sea, esta es una pregunta que se hace Albert Camus, ¿no? A lo largo de su obra. O sea, ¿hay alternativa? ¿Se puede hacer algo con ello? Porque si la vida tiene un valor y radica en lo que creamos, entonces también vivir la vida requiere de valor, ¿no? Entonces, yo estaba escuchando hace unos pocos días a un catedrático de la UNAM hablando con sus alumnos y decía que para él el arte era absolutamente necesario, pero que además era más importante y tenía un valor diferente a la ciencia. Y entonces preguntaban, ¿no? Que por qué. Y decía él que si no hubiera existido un Isaac Newton, si no hubiera existido un Darwin, ¿no? O cualquier científico que les hayan enseñado en la escuela, que haya creado una teoría, un físico, un matemático, lo que sea.
Si no hubiera nacido en el momento en que nació, otro ser humano hubiera nacido para generar esa teoría. Porque la idea de este profesor dice, en un momento de la historia, todo se junta y todo se acomoda, todo está puesto para que surjan las teorías, para que surjan estas ideas, para tratar de entender el mundo. Pero, ¿qué pasa si no hubiera nacido Mozart? O si no hubiera nacido Van Gogh. Bueno, me estoy inventando, bueno, no inventando, más bien estoy recordando otros artistas. Él no mencionó a estos específicamente. ¿O qué pasa si no hubiera nacido Schubert, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado allí? O Miguel Ángel, ¿qué hubiera pasado? El arte de ellos no hubiera podido ser reemplazado, ni hubiera podido ser creado por otra persona. Porque entonces el ser humano crea no para comprender el mundo. El ser humano crea únicamente para poder describir su mundo, para plasmar su mundo. De tal forma que si nosotros estamos frente a una obra de arte, la que sea de pintura, escultura o música, lo que representa para cada uno es absolutamente distinto entre las personas. Lo que podamos decir, interpretar o sentir de cada cosa va a ser absolutamente personal, individual, ¿no? Subjetivo totalmente. No se puede demostrar, no se puede repetir. Y esto es un poco el profesor que hablaba de esto, me recuerda mucho o me da mucho la idea de lo que propone Albert Camus, ¿no? De hacer una creación absurda y de describir esas experiencias acumuladas, sin pensar que esto me va a salvar de algo. Es solamente describir lo que vivo, enfrentar mi sinsentido, hacer algo con esto que hay. Entonces, eh, si no hubiera un mundo absurdo, es decir, que si el mundo fuera más claro, ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te Consuelo, ¿quieres quedaste? participar? Ah, gracias. Si el mundo fuese claro, el arte no existiría, ¿no? Nos lo pone Albert Camus así. Si el mundo fuese claro, el arte no existiría. Por lo tanto, tenemos el arte, tenemos la literatura, o sea, finalmente él habla de esto, de estas herramientas. No habla precisamente de una cura, ¿no? Sino de una forma de enfrentar. Que eso es un poquito lo que al final me gustaría platicar con ustedes cuando hable de algunos casos clínicos sobre la intención que tenemos nosotros al trabajar con personas suicidas. Y entonces, en esta última parte del libro, en donde ya habla sobre el mito de Sísifo, Albert Camus le nombra el héroe absurdo que odia la muerte. Cuando se reconoce la inutilidad de la tarea que venimos a hacer al mundo y cuando tenemos certeza de nuestra propia muerte o destino, como lo llama él, la humanidad es liberada para llegar a un estado donde admite absolutamente el absurdo de vivir. Esta es la verdadera tragedia, saber de la miseria de la vida, o sea, saber que nacimos para morirnos. No hay destino que no se venza con el desprecio y reconocer la verdad la conquistará, ¿no? Este es un poco como tratar de entender la idea de Albert Camus, en donde no tengo que aceptar esto, no tengo que decir, me voy a sentar a esperar la muerte porque no hay nada que hacer. Reconozco que esto es lo que hay, pero entonces me propongo enfrentar todos los días esto. Entonces, Camus, por supuesto que está hablando de un personaje mitológico, o sea, no estamos hablando de que Sísifo existió, ¿no? Es un personaje de la mitología, pero finalmente todos somos Sísifo, o sea, todos tenemos cosas que nos abruman, todos tenemos angustias, tenemos que soportar pruebas, castigos, situaciones difíciles, pérdidas, pero también tenemos maneras de superar estas pruebas. Entonces dice Albert Camus,
Yo apuesto por los pensamientos de Sísifo. Mientras él camina con la roca, empujándola hacia esta montaña donde tiene una pendiente, a la hora de llegar a la parte culminante de la montaña, pues, o de esta pendiente, a pesar de que Sísifo está ciego y a pesar de que va a dejar caer la roca para después ir por ella nuevamente y volver a hacer ese mismo trabajo de regreso una y otra vez, día tras día, hasta el día en que muera, dice Camus, yo apuesto por sus pensamientos de Sísifo estando en la parte más alta de esa montaña, justo antes de dejar caer la roca por la pendiente. Y dice él, yo me imagino a Sísifo feliz. Me lo imagino feliz a pesar de que estaba ciego. Él sabía del paisaje, él sabía del sol, él sabía que había montañas, que había árboles. Y al final de cuentas, la forma de imaginar esto hacía que Sísifo decidiera seguir en ese trabajo todos los días y no suicidarse. Su saber sobre lo que había y lo que existía lo disfrutaba a pesar de ya no poder verlo. Algunos dirán que es una posición tal vez muy conformista, ¿no? Sí, Albert Camus diría que es todo lo contrario, ¿no? El hombre, para no entrar en temas, ¿no? La humanidad necesita un poco de ser Sísifo de vez en cuando, ¿no? En este sentido. Pero ¿por qué razón? A ver, cada persona se enfrenta al propio absurdo, ¿no? O sea, mi absurdo no es el absurdo de mi familia, ni de mis amigos, ni de mis pacientes, ¿no? Cada uno tiene su propia manera de vivir ese sinsentido, de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a muchas cosas. Pero, aunque hayamos personal de salud tratando de trabajar con personas que intentan suicidarse, o aunque no intenten suicidarse, que tienen situaciones de vida, ¿no? Complicadas. Jamás vamos a poder hacer el trabajo por ellos. Nunca. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tus amigos, ni tus hermanos, ni nadie puede hacer el trabajo que tú debes de hacer por ti mismo. Esto es lo que dice Albert Camus, ¿no? El único que puede y tiene el poder para decidir seguir viviendo, a pesar de esta tragedia que nos damos cuenta que existe porque hay un sinsentido, eres tú mismo. Entonces, Sísifo no podía suplicarle a los dioses que le quitaran el castigo o que le regresaran la vista, o no podía pedir que las cosas fueran distintas. Nadie lo iba a ayudar, nadie absolutamente. Pero él decide lo que yo quiero hacer con esto que me confinaron a hacer toda mi vida. Sí, ellos decidieron por mí esto, pero, o sea, digamos que este es como el destino de Sísifo, pero finalmente yo decido qué hacer con eso. O dejo que la piedra me caiga encima y me muero, o me siento y muero de viejo, de hambre o de lo que sea, o hago algo cada día para no sufrir esa situación, ¿no? Esta tragedia. Y entonces, dice Albert Camus, el suicidio sí escapa al absurdo, es decir, es una manera de evadirlo, es una manera de negarlo. Me suicido porque no soporto el sinsentido, porque no sé qué hacer con él, porque no quiero enfrentarlo. Por eso me suicido. Las creencias religiosas también escapan al absurdo, porque entonces niegan el sinsentido, te generan una esperanza. Escapan absolutamente al enfrentar este sinsentido. Te dicen, sí existe, aunque después de la vida, pero existe algo, ¿no? Por lo que tú tienes que portarte bien, por lo que tienes que vivir, por lo que tienes que hacer ciertas cosas. Pero la rebelión no escapa al absurdo. Por el contrario. Quisiera jugar. Liliana, ¿podrías quitar tu micrófono, por favor? Yo fui la única que sí quise jugar y me sentí bien. ¿Cómo te digo? No, ¿cómo se dice cuando
cuando era la más chiquita. Y ya me dio a venir Liliana, ¿podrías cerrar tu micrófono, por favor? Ok, parece que ya. Ok, entonces, la rebelión contra el absurdo no Sí, escapa del absurdo. Y entonces, en este caso, en esta situación, en este momento es cuando ven. nosotros podemos dar explicación a lo que Albert Camus propone al inicio, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de rechazar el suicidio si somos suficientemente valientes para vivir la vida. ¿Qué diferencias entonces hay entre la filosofía del absurdo y el existencialismo? Porque Albert Camus es asumido de repente como un escritor existencialista y no necesariamente es existencialista. A lo mejor es parte de, es como la parte anterior, lo primero antes de llegar al existencialismo, ahí estaría situado Albert Camus, ¿no? Dice, el existencialismo incluye compromisos teóricos y más optimistas hacia la posibilidad de encontrar un sentido de vida. Es decir, si tú, por ejemplo, lees un poco sobre el análisis existencial o sobre la psicoterapia existencial o simplemente con el mismo existencialismo, te van a hablar de hacer elecciones, de tomar decisiones, de hacerte cargo de las consecuencias, de ser libre, te van a hablar de la muerte, te van a hablar a lo mejor del aislamiento existencial, te van a hablar de muchas cosas, pero siempre en función de buscar el sentido de vida, de tener una esperanza. Pero Albert Camus está un poco antes de eso. Entonces, esa es una pequeña gran diferencia entre la filosofía del absurdo y el existencialismo. Y luego dice, enfrentarse al conflicto puede desencadenar una crisis existencial. Está antes, pero digamos que no hay una línea que divida exactamente al absurdo o a la filosofía del absurdo con el existencialismo como tal. Porque finalmente una persona que entra en este conflicto, que decide enfrentar el sinsentido de alguna manera, aunque sea de una forma torpe, ¿no? Puede llegar al punto en donde desarrolle esta crisis, en donde principalmente lo que vemos en la clínica es sintomatología depresiva y sintomatología ansiosa, independientemente del trastorno de personalidad con el que lleguen o del diagnóstico médico que tengan anterior a esto. Y esto mueve al ser humano a buscar respuestas para lidiar con la tragedia. Por lo tanto, la persona se seguirá o continuará queriendo negar la muerte. Entonces, es un círculo que evidentemente yo les decía al inicio, ¿no? Lo que propone Albert Camus puede ser cuestionable, sin embargo, si lo consideramos o lo tomamos como parte del trabajo del ser humano, de ese trabajo que tienes que hacer para ti mismo, es la punta de donde puedo iniciar el trabajo que ya después nosotros como profesionales de la salud podemos continuar. Entonces, primero me doy cuenta con conciencia del absurdo, del sinsentido, es decir, me llega una claridad de que me voy a morir. Esto puede durar segundos, puede durar minutos, puede durar días, horas, pero también estoy constantemente brincando de la negación a la conciencia, de la negación a la conciencia, todo el tiempo. Y en una parte muy humana también, vamos a buscar no estar sufriendo y no estar tan conscientes o tan presentes en esa tragedia de que vamos a morir. Entonces, ahora sí podríamos hablar un poco sobre que a partir de lo que nos dice Camus, que aceptar, no, perdón, no aceptar, admitir el absurdo, un poco con otras palabras sería admitir la realidad tal y como es, que sería un poco como lo que hacemos en el trabajo de posvención, cuando llegan pacientes que han perdido familiares por suicidio, manejamos la idea de admitir la realidad tal y como es. Este es el principio básico de trabajo con una persona suicida o bien con un familiar que ha perdido a alguien porque se suicidó. Entonces,
Cuando nosotros tenemos personas que llegan en esta búsqueda de atención, o sea, por supuesto que no les vamos a decir, no hay nada más que hacer, enfréntese al absurdo de la vida y haga como Sísifo y va a ver que pues, va a poder levantar su piedra y dejarla caer todos los días hasta el día de su muerte. Ellos evidentemente buscarán negar la muerte todos los días y se vale también, se vale, esa es una manera de enfrentar también la situación, ¿no? Pero la idea de esto es que entendamos que no podemos negar, o sea, no podemos nosotros decirle a alguien que no se va a morir, ¿no? O que su familiar no se va a morir nunca, o que es muy injusto que su familiar se haya muerto, porque no le tocaba y no debía morir. Es que no podemos hacer eso porque estaríamos justamente haciendo lo que no deberíamos de hacer como profesionales de la salud, ¿no? Entonces, aceptar el absurdo tiene que ver con, esta es la realidad que existe, esto es lo que hay, pero a partir de esto, ¿qué vamos a hacer? O sea, tienes la decisión de qué hacer con esto. Por supuesto que todos, chicos, todos en el mundo tenemos la opción del suicidio. O sea, aquí no hay ninguna persona presente, ni de los que ustedes conocen digamos, como familiares, amigos, personas con las que se han topado a lo mejor sin saber ni siquiera sus nombres, no hay nadie en el mundo que no pueda tomar una decisión de suicidarse. Es una facultad que todos tenemos. Podemos hacerlo. Pero la pregunta es, ¿por qué unos lo intentan o unos lo hacen y otros no? ¿Quiere decir que a unos les duele más la vida que a otros? ¿Quién sabe? ¿Quiere decir que unos tienen menos herramientas que otros? ¿Quién sabe? Pero lo que sí podemos saber es que la persona que tiene el suicidio como opción primera es porque no tiene otras opciones. Es decir, si yo me imaginara una fila larga de opciones, ¿no? Para mí el suicidio estaría tan lejos que no puedo ni siquiera vislumbrar un poco de él. Por lo tanto, no lo veo y no asumo que es la primera decisión que voy a tomar. Tengo opciones, me enfrento a la vida, tengo ideas, tengo cosas que hacer, a pesar de que esté triste, a pesar de que padezca ansiedad. Hay cosas que quiero hacer, hay cosas que me gusta hacer, hay cosas que disfruto hacer. El suicidio no es mi primer opción. Pero para otras personas, aunque nos suene raro o curioso, no existen otras opciones más que el suicidio. Es la primera, la tienen aquí, de frente, en la nariz. Y cuando tú les hablas del sentido de vida, no entienden. O sea, dicen, no es cierto, eso no es para mí. Es que para ti la vida es distinta que para mí. Y probablemente tengan razón. Pero entonces, ¿qué trabajamos con ellos, no? O sea, si llegan a consulta y te dicen, oye, me quiero suicidar porque la vida es absurda, porque es un sinsentido, porque todos nos vamos a morir y mejor me muero ahorita para no sufrir. O sea, ¿qué hacemos? Ese es el trabajo entonces que nos toca a nosotros hacer, ¿no? O sea, mover de pronto como también la idea, ¿no? De que también somos salvadores, porque no lo somos, pero buscar que ese mismo paciente encuentre por él mismo las formas de enfrentar esa realidad que tiene enfrente. Y entonces nos dice Albert Camus, el suicidio no es otra cosa que confesar, ¿no? Confesar que se ha sido sobrepasado por la vida o que simplemente no se la comprende. El suicidio es eso, no puedo con la vida, no la comprendo, no la entiendo y no puedo mirar más allá de esta incomprensión. No puedo y no quiero, tal vez, ¿no? Y acepto esta situación y entonces me mato porque es muy doloroso. Hasta aquí tenemos preguntas, chicos. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda hasta aquí? Perdón, pues No, gracias. no, bueno, no en general, pero sí como quizá estoy pensando
realmente sí existe, como tú hablabas, de que a las personas, todas tenemos la potencialidad de poder cometer suicidio, pero es una realidad que si no lo haces es porque has encontrado por ti y por el entorno una forma de darle un sentido a tu vida. Y entonces sí existe una responsabilidad social o de acompañamiento con nuestras familiares y las demás personas, el que se deba de, o no se deba, se pueda sentir esa satisfacción o esa uh, pues realidad de seguir adelante, ¿no? Entonces sí creo que hoy en día la sociedad y el entorno en general ha influido en que encontremos adolescentes, niños o personas que dejen de sentir ese aprecio por la vida, ¿no? Ese sentido de la vida, Ujú. ese ser Sí, un Sísifo. ok. Sí, Hilda, muchas gracias. De hecho, justamente después de estos casos clínicos que quiero mencionar, que bueno, no nos va a dar tiempo de, pues, de hablar de todo lo que he trabajado con ellas, porque son pacientes reales, digamos, que he trabajado con ellas, mayormente mujeres, porque como ustedes sabrán, ¿no? Hay mucho más intentos y mucho más búsqueda de muerte en el caso de las mujeres, aunque los hombres tienen formas más letales, ¿no? Pero las mujeres, en incidencia, es mayor el número de mujeres que buscan el suicidio. Entonces, aquí en la Unión del Trabajo, de todos los casos de intentos suicidas, yo creo que un 98% son mujeres. O sea, de por sí son las que más buscan atención, ¿no? Más que los hombres. Pero en temas de suicidio, ¿son las mujeres o son los adolescentes? Entonces, ahorita, después de estos casos clínicos que solamente voy a mencionar, vamos a hablar justamente de esto que dices, Hilda, porque evidentemente no nos podemos quedar solamente con la parte filosófica, que esto, les decía yo, es una punta en donde tomamos esa intención, esta propuesta que me parece fabulosa de Albert Camus, pero también existe la visión médica, la visión psiquiátrica, la visión psicoterapéutica del abordaje, pero al final de cuentas vamos a notar que no son conceptos tan distintos de lo que dice Albert Camus, ¿no? A lo mejor con otra forma, con un procedimiento distinto, pero la idea es exactamente la misma, que no podemos escapar de lo que existe, no podemos negar lo que existe. Y evidentemente decías, Hilda, hay una responsabilidad social, o sea, sí, pero al final el trabajo que se hace de mantenerte con vida y encontrar la forma de vivir el mundo, perdón, de vivir la vida a pesar de que el mundo es hostil, es contradictorio, es absurdo, hay un vacío, es tuya, ¿no? No podemos quitarnos la responsabilidad de la decisión nosotros mismos. Alguien puede decirte, oye, es que yo no quiero que te suicides, es que yo te amo mucho, es que yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Podemos intentar, pero la chamba no es tuya. La decisión de vivir y la decisión de quedarte acá, de hacer algo con tu malestar, es tuya, Sí, sí, lo entiendo eso. ¿no? Aun cuando tengas todo el apoyo, pero efectivamente, ya lo vamos a ver en temas de psicoterapia, en temas de psicoeducación también, que mientras menos redes de apoyo tengas, o si tu red de apoyo es muy, muy pequeñita, existe una mayor posibilidad de que no puedas enfrentar esa realidad tal y como es, porque no tienes ni, ¿cómo se dice? Referencias, porque no sientes apoyo, porque tal vez el afecto, que es algo importante para la persona, para cualquier persona, no solo los pacientes, ¿no? Tal vez no sea ni tan claro, ni tan preciso, ni tan presente. Entonces, sí, Hilda, tienes razón. Y ahorita que pasemos a la parte de las reflexiones, justamente voy a hablar de eso y de algunas cosas que me competen a mí como adictóloga, ¿no? También en este tema del suicidio, porque adicciones y suicidio, hagan de cuenta que es Es la como mano. una anagrama, ¿no? Entonces, muchas gracias, Hilda, Al contrario a ti, gracias. Bien. Entonces,
Dos casos clínicos, rapidísimo antes de llegar a las reflexiones últimas. Paciente S tiene 2 años aproximadamente trabajando conmigo. Ella es de España, mujer de 35 años, es filósofa y desempleada, con una historia de depresiones desde la adultez más temprana hasta la fecha, uso de múltiples sustancias, entre ellas, bueno, ella le llama tranquimacin, lo que vendría siendo acá como diazepam o clonazepam, algo parecido, marihuana, alcohol y algunos momentos de la vida con ácidos, ¿no? Con alucinógenos. Pero básicamente lo que consumía era alcohol, marihuana y estos sedantes. Inestabilidad emocional y económica todo el tiempo. Su padre y su madre con diagnósticos de depresión mayor, medicados ambos. No tiene una pareja actualmente, no tiene hijos, aunque es parte de su plan de vida. Solo si se recupera, eso es lo que ella dice. Tiene ideación y planeación suicida desde muy, muy joven. Estamos hablando desde los 22, 23 años. Ha tenido psicoterapias previas a esta y está medicada actualmente con desvenlafaxina, que es un antidepresivo, ¿no? Esta chica es un caso muy, muy, muy particular, muy curioso y muy conmovedor también, porque ella supo de mí por un comentario que yo hice en una página de Facebook de una filósofa justamente española. Yo comenté algo y entonces ella ve mi comentario porque estaba, o sea, seguíamos a la misma persona, a la misma filósofa. Ella ve mi comentario y entonces me contacta por privado y me dice: hola, me llamo fulana de tal, tengo tal edad, me está pasando esto y yo en lo que tú escribiste, yo me di cuenta que quizá puedo encontrar una razón para seguir viviendo, porque me está pasando esto. Y entonces, de primer momento para mí fue, o sea, dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, no, 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 esto es una bomba, ¿no? Pues sí, de impacto, pues me impactó mucho lo que me dijo. Yo dije, a ver, es que de primer momento, pues, no sé si pueda ayudarte con esto, ¿no? Porque tú vives en España y yo estoy en México. Y me dice, puedo tomar atención a distancia si es que tú tienes esta opción. Y entonces me dice, de verdad, me gustaría trabajar contigo, porque he pasado por psicoterapias previamente, entre ellas psicoterapia psicoanalítica también, y no me acuerdo cuál era la otra forma de psicoterapia, y he estado con psiquiatras antes, pero no puedo dejar de consumir y no puedo sentirme bien. Ella describe su situación como una melancolía, ¿no? Ella lee muchísimo y de pronto te puede describir parte de las obras de Freud y ella parte de su, pues digamos como de su profesión, la ha hecho buscar respuestas a lo que a ella le sucede, ¿no? Empieza conmigo y ella no deja ni el alcohol ni la marihuana, está trabajando conmigo no por adicciones propiamente, sino por esta melancolía que ella la describe así. Empezamos a trabajar y después de cierto tiempo, ella me dice: Areli, estoy muy contenta por trabajar contigo, pero ¿qué crees que me sucedió? Y pensé de nuevo en que era mejor morirme porque ya no sé qué hacer con esto que siento. Cuando me despierto me siento así y hasta la hora en que me acuesto a dormir, hay días que todo el día me la paso así. Entonces le propuse a ella, porque mi responsabilidad como profesional es darle todo lo que está en mis manos que le pueda ayudar, ¿no? Yo no puedo elegir qué sí y qué no le doy si yo tengo una disponibilidad de opciones. Le propongo que pueda regresar a ver a su psiquiatra y le propongo empezar a dejar de consumir drogas, pues evidentemente por el cambio químico o bioquímico que hacen las drogas en el cerebro y lo que puede empeorar su situación que de por sí, pues ya tenían. Entonces ella acepta
pero aceptó solamente porque se trataba de esta terapia mucho más em, compasiva. Me dijo que nunca se había sentido escuchada, ni aceptada, ni entendida, que había dejado todas sus psicoterapias anteriores porque simplemente no encontraba un lugar seguro para seguir en terapia. No era un lugar seguro para ella. Y empezó el tratamiento, después fue dejando, le mandaron 2 medicamentos, fue dejando, tenía fluoxetina y otra cosa que no me acuerdo qué era, fue dejando el ansiolítico, se quedó con fluoxetina y después le cambiaron a desvenlafaxina. Y ella me dice actualmente, ay, perdón, sigo con una tristeza, pero esta tristeza con la que vivo ya no es eso que yo sentía hace, pues, muchos años, que a pesar de tener tratamiento psiquiátrico, no podía dejar de sentirme como me sentía. Y entonces ella eh, se siente muy agradecida con la psicoterapia, perdón, porque a pesar de que nunca nos hemos visto en persona, ella se ha sentido escuchada y comprendida y no juzgada. Entonces, en este sentido, ella es filósofa y tiene una gran capacidad, ¿verdad?, de comprensión de cosas. Y pero ha sido ella tan, digamos, paciente consigo misma y ha decidido dejar de vivir con analgésicos pues, del dolor, ¿no? Como serían todas las drogas que estuvo consumiendo. Ya no consume alcohol, ya no consume marihuana, ya no consume sedantes. Lo único que consume actualmente es tabaco, y porque si le quitamos el tabaco, quién sabe qué va a pasar allí, ¿no? Pero el asunto es que podríamos decir que es un caso conmovedor porque lo único que ella necesitaba es saber que le importaba a alguien, ¿no? Parte del dolor que ella siente desde siempre ha sido el que viene de una familia en donde fue rechazada desde el primer momento. Todo lo que ella decía o hacía era minimizado por la mamá o por el papá, ¿no? Y no ha podido separarse de ellos absolutamente, o sea, no totalmente como la mujer de 35 años que es. El asunto es que ella misma incluso describe y dice, es que yo sé que la vida es absurda, yo sé, y aún así quiero vivirla, Arely, y aún así creo que si yo puedo estar bien en un porcentaje muy alto, quisiera ser mamá. Entonces, hace ratito nos decía Hilda, ¿no? Cada quien encuentra un motivo para seguir viviendo y yo les decía, diferencia con Camus es que en el existencialismo decimos encontrar un sentido de vida y al final es una manera de negar la muerte, sí, pero también te ayuda a bien vivir en este camino del día de tu nacimiento y el día de tu muerte. Y ella ha decidido vivir sin drogas, ha decidido que si ella tiene que tomar antidepresivos de por vida, lo va a hacer porque ha decidido que quiere seguir en el mundo a pesar de que intentó muchas veces suicidarse. Pues ya lleva 2 años sin intentos suicidas, lleva como 1 año y medio sin consumo de drogas, encontró trabajo porque es inestable en temas de trabajo y pues ella describe que la vida es menos dolorosa, ¿no? Ahora, entonces, es un caso de verdad que a mí me ha conmovido muchísimo. Y por el otro lado tenemos a la paciente J, mujer de 37 años, nacida en México, empleada. Ella, su nivel académico es de secundaria. Ella sí viene aquí a esta unidad. Ella tiene una historia de relaciones de abuso con el padre de su hija. Su hija falleció a los 6 años por una enfermedad rara, en donde, bueno, no podía caminar, no podía hablar, tenía que estar en el hospital constantemente y el papá abandona esta situación, pues porque no quiere hacerse cargo, ni puede y le da flojera y no da dinero, ni presencia, ni nada, ¿no? Entonces la deja sola con la niña y en el fallecimiento de la niña, pues ella igual lo vive sola, sin dinero, sin trabajo. Hace 8 meses muere su mamá. Em, Tiene una inestabilidad emocional, evidentemente, es hipertensa,
tiene historia de uso de múltiples sustancias también, tiene una pareja actualmente y ha presentado ideación, planeación suicida a lo largo de varios años y un intento suicida, ¿no? Esto fue después de que la mamá murió, porque ella refiere que era el único anclaje a la vida que tenía. Ha tenido psicoterapias previas y actualmente está medicada con fluoxetina. Ella llegó a esta unidad ya medicada, pero llegó, aun cuando ya tenía tratamiento previo, ella llegó sin esperanzas, o sea, me quiero morir, pero me mandan aquí y pues lo voy a intentar a ver qué pasa. Entonces ella empieza a venir aquí, ya tiene algunos meses viniendo, y desde el primer día ella fue una paciente comprometida en el sentido de que dice, yo vengo a decir la verdad, vengo a decirte cómo me siento y vengo a decirte qué hago y qué no hago, ¿no? Y entonces no faltó, ella, bueno, no falta porque todavía sigue siendo paciente de aquí. Ella viene, se compromete, hace las cosas que dice que va a hacer y también las que no pretende comprometerse no las hace. Pero algo también que ella menciona en la terapia dice, me doy cuenta que tú eres una persona igual que yo, o sea, somos personas, ambas, ¿no? Y dice, y la forma en cómo me he sentido cuando escuchas mi historia y cuando te digo cómo me siento, dice, eso que siento cuando te lo platico me hace querer regresar nuevamente. Y los días que no he querido venir aquí, dice, a veces digo, tengo que ir, o sea, porque esto no es para nadie más que para mí. Entonces, me dice ella, he querido morirme muchas veces, me quiero ir con mi mamá, lo he pensado muchas veces porque es mi único anclaje, pero después de que reflexiono las cosas, pienso que digamos, como cosas que quiere hacer actualmente y que ella siente amor por su pareja y que eso es lo que la sostiene acá porque ella piensa que sí es posible que se pueda sentir mejor, ¿no? Entonces dice, la forma en cómo yo he pensado en el suicidio tiene que ver en los momentos en los que yo he sentido que no soy amada, ¿no? Que no soy una persona digna de esto. Entonces, trabajar con ella es complicado, a pesar de que viene aquí, que es comprometida y todo, es muy complicado, pero particularmente esta paciente me dice, y es que lo tiene muy claro, ¿no? Dice, la razón por la que yo he querido morir es porque mi mamá me hace falta, porque yo no puedo entender que ella no esté. Yo no puedo aceptar que ella se haya muerto. Y entonces, si ya te da la clave o si te dice cuál es su dificultad, tenemos que trabajar con eso. A ver, hacer, revelar lo que es lógico o revelar lo que no, o sea, pues lo que no puede cambiarse por nuestras manos aunque ella ya lo sepa, a veces es necesario recordárselo, ¿no? Ninguna persona es inmortal, ninguna persona tiene privilegio de no morir. O nosotros no tenemos el privilegio de elegir cuándo se van nuestros seres y cuándo no. O por qué no se fue primero el vecino, porque yo quiero mucho a mi mamá o quiero mucho a mi papá. Pues si también las personas que han perdido a sus familiares los han querido. Por lo tanto, no es una medida para saber si se tenía que ir o no se tenía que ir. Es que yo lo quería mucho, pues sí, pero el asunto es que no porque quieras más tú a tu papá o a tu mamá, eso quiere decir que se va a retrasar la muerte. De pronto hay que hablar sobre la realidad tal y como es, no pensando que vamos a empeorar la situación con el paciente, ¿no? De repente no, tengo compañeros que no quieren hablar sobre el suicidio o que no quieren preguntar sobre el suicidio o que no quieren de pronto confrontar al paciente o hablarle de la realidad tal y como es por miedo a que el paciente o la paciente vayan y se suiciden, ¿no? Y de pronto es una forma de trabajo, justamente, ¿no? No negar la situación. Entonces, la segunda paciente, la verdad es que apenas lleva pocos meses acá, pero digamos que al menos en estos meses que ha estado trabajando aquí, ella ha mostrado un interés por su cuidado, está trabajando, por ejemplo, cuando recién llegó ya ni se bañaba, ahorita cada que viene, viene cuidada, viene bañada, viene, aunque llora y aunque dice cómo se siente, ella ha expresado que quiere estar acá
y que lo que quiere es ayuda para entender por qué su mamá se fue, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con eso. Entendiendo que no necesariamente vamos a poder con todos los pacientes y no necesariamente debemos poder con todos, porque recordemos que el trabajo inicial, principal y pues digamos elemental, pues es del propio paciente, ¿no? Nadie puede trabajar por la vida misma más que tú por tu propia vida, ¿no? Entonces, estos dos casos, es mucho lo que quisiera compartir de ellos, pero de todos los casos que tengo de personas con intentos suicidas, bueno, este caso de la paciente S ha sido un caso muy conmovedor y un caso de verdad en donde me da genuinamente mucho gusto que ella haya encontrado una razón para vivir. Y con la segunda paciente estamos trabajando y bueno, obviamente como siempre espero con todos los pacientes que encuentran una razón para quedarse acá, ¿no? Hay formas, hay maneras, como decía Albert Camus, ¿no? Hay formas de pelear, de luchar, de rebelarnos contra el absurdo. La idea es encontrarlo, encontrar con qué puedo trabajar. Y bueno, por último, tenemos aquí unas reflexiones que yo les mencionaba hace ratito que estaba hablando con Hilda, que también hay que darle paso a la parte médica, ¿no? A la parte biológica, porque también tiene que ver, yo aquí, bueno, al menos en mi práctica, yo no desprecio las otras prácticas, o sea, si hay algo que le sirve al paciente o algo que a mí me sirve para poder tener más información y más capacidad de acción, lo tomo, ¿no? Entonces, hay una psiquiatra, ¿no? que dijo algunas cosas en una conferencia que a mí me hicieron mucho sentido y que quiero compartir. Y ella dice, bueno, a nuestra mente, o como le quieras llamar tú, alma, espíritu, lo que sea, a nuestra mente no le gusta vivir en el vacío, porque el vacío genera angustia, genera vértigo, genera un precipicio, genera un lugar en donde asusta estar, ¿no? Este vacío le podemos llamar también ausencia de sentido o el absurdo, como diría Albert Camus. Por eso les digo que es un lenguaje muy similar, o más bien un significado muy similar. Ante este vacío se busca llenar ese vacío con sensaciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el campo donde yo trabajo, que les decía yo que adicciones y suicidio van bien de la mano, lo que se busca en el caso de los pacientes es un levantón de ánimo, un placer inmediato a lo que le llamaríamos sensaciones dopaminérgicas. Entonces, voy y empiezo a consumir sustancias y a lo mejor empiezo a tener sexo de una manera incontrolada, empiezo a jugar juegos donde estoy apostando, por ejemplo, a hacer consumos de alcohol abusivos, ¿no? Porque seguramente eso es lo único que me ancla a la vida, estos levantones de dopamina, porque ese vacío que está allí, que no tolero, que me causa miedo, que me causa angustia, no quiero sentirlo, no quiero que esté allí. Y si yo encuentro algo que me da sensaciones inmediatas, que me da sensaciones, aunque sean efímeras, pero son muy placenteras, lo voy a tomar porque no quiero encarar la realidad. No quiero admitir el absurdo de la vida. Además, decía Hilda hace ratito, ¿no? El tema de los jóvenes actualmente. Sí, tenemos un culto de la inmediatez, ¿no? Culto del instante. Quiero sentir placer sin reflexión. No quiero trabajar, no quiero pensar, no quiero elucubrar nada, no quiero encontrar una razón. Lo único que quiero es sentirme bien. Y esto ha sido un obstáculo terrible para el trabajo terapéutico actual, en donde una terapia lleva tiempo, la reflexión lleva tiempo, el encontrar sentido de vida, ¿no? Si estamos hablando ya un poco del trabajo después de Albert Camus, lleva tiempo. Entonces, dice esta psiquiatra, la forma de llenar ese vacío es detenerse, reparar mentalmente y emocionalmente, pero también fisiológicamente ese vacío, ese dolor.
Es decir, tenemos que dar tiempo, tenemos que esperar y tenemos que nombrar lo que nos duele. Y eso no se puede hacer, chicos, si no se pasa por el malestar. No hay una manera de trascender el dolor, no hay una manera de atravesar la situación donde me siento abrumada, donde me siento acorralada, donde me quiero suicidar, si no paso por ese dolor y si no lo intensifico y no siento, porque tengo que sentirlo para nombrarlo, tengo que sentirlo para esperar, para reparar, y solo se logra con el tiempo y el trabajo que tenga personal. No hay manera de mejorar si no pasamos por el malestar. Entonces, así como la psiquiatra lo dijo, podemos hacer esto una analogía con lo que nos dice Albert Camus, negar el absurdo, hablar de Dios o refugiarnos en la ciencia no encara al absurdo y no me hace luchar contra ese malestar, me hace negarlo. Aquí las drogas, el sexo, el juego, me hacen negar mi malestar, el absurdo, no encararlo y trabajar en él, ¿no? Entonces, por último, ya nada más les comparto estos, pues, pensamientos o frases, ¿no? Uno viene en el libro de Albert Camus, dice, no te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible. Esto es parte de un poema de Píndaro, antes de Cristo. Y la otra frase es de un libro de antropología filosófica que a mí me gustó mucho, de Solís Arias, y dice, allí donde la vida se presenta, un grado de conciencia se hace necesaria para que ésta se siga dando. Y entonces, al final de cuentas, de forma contemporánea o en el pensamiento antiguo o donde podamos nosotros revisar temas sobre la vida o la muerte, estará el mismo pensamiento. Necesitamos un grado de conciencia para poder seguir encarando la vida y para que ésta se siga dando. Entonces, pues por mi parte es todo. No sé si haya alguna pregunta o duda. Quisiera regresar al... No sé por qué no los veo. Ah, ya los veo. Ya estoy, ya los veo. Ok, damos unos minutitos, aunque ya estamos sobre el tiempo, damos unos minutos para que alguien nos haga saber sus dudas, reflexiones, comentarios, aportaciones. Hay algunas aquí en el chat, pero me gustaría primero ver si hay alguien que quiera participar abriendo su micrófono. Sí, buenas tardes. Soy Dolores Cisneros. Para Adelante, contactar Dolores. a la maestra Eli, ¿cómo te podemos contactar? Sí, claro. Yo dejo mi número con Miguel. Si ustedes tienen contacto, les digo porque ya tengo paciente a la 1, no me había dado cuenta qué hora era. Es que a veces me pasa esto que hablo y hablo y hablo y se me va el tiempo, pero mi contacto lo tiene Miguel, con mucho gusto. Si hay alguien que esté interesado, puede escribirme un WhatsApp. Les pido no me marquen porque no siempre puedo contestar, pero con un WhatsApp sí. Nada más me dicen su nombre, cuál es la razón por la que me contactan y yo en cuanto me desocupe, con mucho gusto respondo. Ok, Sí, sin muchas problema. gracias. Ok, perdón, Arely, perdón, entonces te agradezco la participación. Ahorita me quedo con ellos y yo les hago comentarios de lo que yo iba a decir, pero de verdad agradezco mucho tu participación. Siempre has sido una persona muy clara, muy claridosa, muy frontal, y eso se agradece. Yo lo valoro muchísimo. Es un autor y un libro nada fácil, y tú lo hiciste parecer súper sencillo y aterrizado en casos clínicos. Es una maravilla. Muchas gracias, Arely. Gracias, Miguel, gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Sí, es a que así sea. Bien,
Jóvenes, yo me quedo aquí con ustedes. Yo nada más voy a hacer algunas precisiones, puntualizaciones finales. El libro, quien haya leído a Camus, sabrá que no es un autor fácil, porque rompe con el parámetro y el estigma de todos los existencialistas, ¿sí? Cuando esto lo aterrizamos y lo llevamos a un plano clínico, es sensacional, de verdad es sensacional. Si ustedes ven, aquí hay una, bueno, uno de los casos que presenta Areli, y aquí hay en el chat una aportación de Edith Rodríguez, que la voy a leer. Bueno, no, perdón. De Mariana Luisa, dice, me recuerda a un adolescente que intentó suicidarse y mientras suturaban los cortes en las muñecas, el médico le dijo después de mirarla al rostro, tan bonita y haciendo estas cosas. Mencionó que eso eh, le bastó para sentirse vista y sobre todo apreciada como una mujer bonita. Ese comentario le bastó para verse a sí misma. Se dijo, sí existo, ¿sí? Cuando los pacientes vienen a nosotros, cuando aterrizamos todo esto del sinsentido, del rebelarse contra el absurdo, de encontrar formas saludables, ¿sí? De rebelarse, no estamos hablando de sexo, de drogas, de juegos que finalmente son otras adicciones. Cuando vemos esto y lo aterrizamos en la clínica y le damos un espacio a alguien y le damos una escucha, que finalmente si ustedes ven lo que dijo Areli y lo que dijo Lidia, es muy parecido. Demos un espacio, escuchemos a las personas, hagámoslas sentir importantes, pero no porque sea nuestro trabajo, sino de una forma genuina, de una forma con un compromiso que es el ejercicio de la psicoterapia. Y los que no sean psicoterapeutas solamente den un trato, decía Lidia, cálido, humano, empático, generoso. Hay que ser generosos con la escucha, hay que ser generosos con la calidez, ¿sí? Quizá esas sean de las últimas formas que nos hacen diferente al resto de las profesiones, ¿sí? Hablamos de que los abogados son fríos, los contadores son fríos, los psiquiatras son fríos, los médicos son fríos. Nosotros no, nosotros trabajamos con las emociones. Y entonces, si ustedes escuchan las dos ponencias aparentemente distantes, tienen ejercicios prácticos en común. Y eso es una maravilla, porque aquí estamos hablando de que el suicidio analizado desde diferentes lados, no importa que no se vuelva esto un ejercicio como en la psicología. No, pinches conductistas, no, putos humanistas, no, los psicoanalistas a la chingada. No. Aquí estamos hablando de vidas, ¿sí? Estamos hablando de poder tener la cualidad y la capacidad de un espacio para poder intervenir. Y a lo mejor no tenemos otra opción. Es una única opción. A lo mejor 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos y se acabó. ¿Sí? Entonces, bueno, yo los invito a que hagan esto. ¿Sí? Leo un comentario más, que es importante tener ese compromiso de ir a terapia, ser responsables y totalmente honestos a lo que realmente sienten y piensan. Entender que no todo el trabajo es de la terapeuta, justo, ¿sí? No todo el trabajo es de nosotros solo hacemos un acompañamiento, el verdadero trabajo es de las personas. El libro de Sísifo se llama, bueno, de Camus se llama El mito de Sísifo, ¿sí? Ok, Edith Rodríguez.
si quieres, Bueno, después sí, podemos, la del suicidio. platicar, Edith, en un espacio, por chat, por WhatsApp, algo, ¿sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna otra que decir o alguna otra cosa que decir? Lástima que Areli ya se tuvo que ir, entonces, bueno, pero alguien con respecto a esta charla tiene alguna aportación o quiere hacer algún comentario. Eso lo tomamos como un no. Bueno. No. ¿Qué pasó, Rubén? Dale, va. Pues a mí me gustó muchísimo esta situación porque yo lo veo mucho en los pacientes cuando las familias son muy abortivas en el tema a veces de la forma en que cómo están los adolescentes y demás. Entonces, comentando esta lectura desde el existir, desde el deseo del otro, creo que es muy importante y si la familia a lo mejor la desea casi como el tema como filicida y que desde el existencialismo realmente dice, pues así, aunque tenga el entorno tal cual, de todos modos me voy a ser creativo para realmente yo contarme mi propia existencia, creo que es una lectura muy buena. Creo que le da un giro muy grande, ¿no? Como a lo mejor a lo que comúnmente a lo mejor escuchamos, que si a lo mejor lo de afuera aplasta y la persona es aplastante, pues entonces se va a suicidar. Y aquí creo que es algo muy importante, que a pesar de lo de afuera, la persona sea creativa, entienda su existencia y desde ahí empiece a crear sus propios caminos. Y me gustó mucho la lectura. Sí, bueno, y la forma en que lo hace Areli es maravilloso, Rubén. Y yo diría, mira, si no tienes la familia que esperas, créate una, ¿sí? O sea, hazte una. Tienes amigos, tienes capacidad de socializar. O sea, no todos tenemos la familia que quisiéramos, ni ellos los parientes que para ellos somos o seríamos los ideales. Sin embargo, tenemos la capacidad para poder reinventarnos y crear amigos y crear redes de apoyo y crear lazos y que eso se convierta a tu familia y se acaba, ¿sí? Bien, bueno, ¿alguien más? O ya está por acá nuestro tercer ponente, ya lo vi por acá, ya me dijo que ya está aquí, que qué cosa, que por qué chingados no le damos